Hola, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro ciclo de conferencias de política, doctrina y social de la Iglesia. Estamos compartiendo desde Cancún, Quintana Roo. El tema de hoy va a ser la procuración de la paz como católicos por la licenciada Rosa Inés Floriano, quien ahorita nuestro compañero Julio Aranda es el que nos dará la bienvenida a todos los que participamos en este ciclo de conferencias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos muchísimo que el día de hoy nos estén acompañando nuevamente a este ciclo de conferencias sobre política y doctrina social. Ya vamos muy avanzados, de hecho nos quedan nada más 2 temas para el próximo mes de mayo. Pues les seguimos agradeciendo que sigan participando y que sigan invitando a los movimientos y grupos de apostolados de su comunidad. Queremos agradecer a Mario y a Rosario, de Laicos Nacional, su valioso apoyo para que esto se siga realizando, así como también a la provincia de Yucatán. Estamos transmitiendo desde Cancún, desde la diócesis Cancún-Chetumal, y el día de hoy nos toca un tema muy interesante que se denomina Procuración de la Paz como laicos. El día de hoy va a estar con nosotros la licenciada Rosa Inés Floriano Carrera, ¿sí? Y la cual nos va a compartir sus experiencias y sus conocimientos en estos temas. Vamos a continuar el programa pidiéndole a nuestra compañera Wendy que por favor nos apoye haciendo la oración del Beato Anacleto, patrono de los laicos mexicanos. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Beato Anacleto, patrono de los laicos mexicanos, ruega por nosotros para que como tú nos comprometamos a vivir, enseñar, defender y difundir la fe en Dios y el amor a la Iglesia. Y con los medios y talentos que tengamos, luchemos por la paz y la justicia para que en nuestra patria querida podamos vivir todos como hermanos, bajo el maternal amparo de María. Amén. Muchas gracias, Wendy. A continuación, le vamos a pedir a nuestra compañera Luisi que por favor nos lea el currículum de nuestra invitada especial de esta noche. Adelante, Luisi, muchas gracias. Buenas noches, les comparto el currículum de la licenciada Rosa Inés Floriano Carrera. Estudió formación pública en la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Cursó la especialidad en Doctrina Social de la Iglesia y Pastoral Social. Estudió la maestría en Construcción de la Paz en el Instituto de Paz México. Cuenta con más de 24 años de experiencia desde Iglesia como acompañante a procesos de transformación social de conflictos y construcción de paz. Desde el mes de septiembre del 2022 es asesora sobre asuntos de participación territorial y género a la delegación de la Conferencia Episcopal Colombiana para la Relación Iglesia. Es miembro de la Iniciativa Católica de No Violencia Paz Christi Internacional desde 2017 a la fecha, y de la Comunidad de Práctica Latinoamericana Caminando hacia la Paz desde 2021. A partir de julio del 2022, asumió como consultora internacional para Catholic Relief Services y Cáritas Noruega, para el fortalecimiento de capacidades eclesiales en construcción de paz estratégica en Colombia y México. El 19 de junio del 2023, asumió como directora ejecutiva del Instituto Interamericano para la Paz y la Reconciliación. Muchas gracias.
Pues muy bien, gracias Luisi. A continuación, entonces, le vamos a pedir a la licenciada Rosinés Floriano Carrera que por favor, pues ya comencemos con la conferencia de esta noche, agradeciéndole de antemano su valioso apoyo. Y bueno, iniciamos entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy intentando activar el video, pero no me... Me dice que el hospedador detuvo el video. No me deja abrir cámara. Muy bien. Ahora sí. Muy buenas noches para todos y todas. Me da muchísimo gusto encontrar. Veo algunos rostros conocidos. Y me da pues mucho gusto siempre coincidir con personas que están buscando siempre los caminos para comprometerse de manera generosa, decidida, con una tarea que pareciera ser un poco desgastante, como es la construcción de la paz. Y para ser como laicos, pues por supuesto agentes de cambio social, esta formación que ustedes están tomando fundamentalmente es para formarse como laicos, agentes de cambio social. Y por eso he querido preparar un poco el tema de hoy, por un lado, en darles a ustedes algunos fundamentos que han sido para nosotros en la construcción de la paz en la iglesia colombiana, como algunos fundamentos tomados tanto del magisterio de la iglesia como de las sagradas escrituras, que nos han sido muy útiles para comprender y ubicarnos cuando un cristiano habla de la paz, a qué se refiere, y cuando hablamos de construir paz, a qué se refiere y de cuál paz estamos hablando y qué nos implica construir paz desde la perspectiva cristiana y concretamente de la perspectiva católica. Y entonces, digamos que alternando un poco esto con el marco amplio de formación que ustedes están tomando, como un católico, laico católico, se interpela justamente por estos cimientos bíblicos y magisteriales o doctrinales, digamos, tiene la voluntad de arriesgar, de comprometerse en la transformación de la sociedad para que sean sociedades en paz, pero con una paz estable y duradera como el Evangelio nos lo propone. Entonces, algunos elementos, ya seguramente algunos de ustedes me los habrán escuchado, pero hoy fundamentalmente quiero centrarme en algunos aspectos de la realidad. Voy a compartir pantalla para que nos ubiquemos. A ver, pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Espero que sí. La procuración de la paz como católicos, y vamos a pasar como 5 puntitos que espero que sean lo más ágiles posibles para tener también un espacio de interacción con ustedes, es decir, que ustedes tengan la posibilidad también de hacer preguntas, de hacer resonancias o por qué no de hacer sus propios aportes. Por un lado, algunos rasgos de la realidad, no estoy hablando de la realidad mexicana exclusivamente, estoy hablando de los rasgos del momento que vivimos como humanidad, como cuerpo que somos la humanidad, y que es importante comprender para entender y reinterpretar desde otra perspectiva, pues los acontecimientos proximales que están todo el tiempo moviéndose en nuestras sociedades, en México, en Colombia, en América Latina en general sobre todo. Luego, hacer una aproximación bíblica al concepto de paz y reconciliación. Para mí es imposible abordar el concepto de paz si no lo complementamos con el concepto de reconciliación, y ya lo vamos a ver por qué. Y luego, cómo Jesús nos muestra a través de distintas parábolas cómo el Evangelio, la palabra, tiene el poder de transformar toda una sociedad
cuando tenemos la posibilidad de ser como iglesia el conducto que hace que esa palabra permee la tierra, es decir, toque la realidad y la transforme. Pero ¿cómo se entiende la transformación desde la perspectiva del reino y por qué la transformación ha sido así entendida, interpretada por el magisterio de la iglesia y cómo esto nos da luces sobre cómo los laicos católicos podemos ser procuradores de paz en nuestra sociedad? Algunos elementos de la realidad en los que quisiera pues llamar particularmente la atención. La pandemia, la recientemente afrontada pandemia por el COVID-19, nos puso de presente, y el Papa lo insistió muchísimo en sus distintos mensajes que envió a toda la humanidad, que era hora de que tomáramos conciencia sobre la interdependencia humana. Es decir, somos un cuerpo, la humanidad es un cuerpo que es como todos sus órganos por dentro completamente interdependientes. Esa interdependencia nos habla de que estamos conectados y que lo que pasa o afecta a un órgano o a un extremo del cuerpo afecta a todo el cuerpo en general. De alguna manera, esa interdependencia hace que seamos conscientes de la importancia de actuar como cuerpo y sobre todo que esa interdependencia está fundada en las conexiones que nos vinculan como cuerpo que somos como humanidad. Y desde ahí el Papa abre la puerta y también acompañándonos a través de algunos de los documentos de su pontificado en los que habla de esta ineludible hora de la conciencia ecológica, pero una ecología que no es una mera opción por la recuperación del medio ambiente, sino de una ecología integral donde el ser humano en el centro de la creación es capaz de entender esa interdependencia también, es decir, nos plantea desde ahí, sobre todo en Laudato Si, nos abre la puerta a comprender una antropología cristiana que nos habla de la conexión. ¿Sí? Hoy se habla de la teología relacional y es hacernos conscientes de que estamos conectados y que en la forma en que nuestro vínculo con Dios, con nosotros mismos está, ese vínculo es lo que refleja nuestro sistema de relaciones, en la forma en que construimos vínculos con otros seres humanos, pero también con lo otro, es decir, con esa casa común. Y entonces nos plantea unos cambios de paradigmas maravillosos en Laudato Si, por ejemplo, nos dice, ¿y qué tal si dejáramos de entendernos como dominadores y pasamos a una lógica más bien de cuidadores? El cuidado, la ética del cuidado, donde el cuidado de la vida, el cuidado del otro, de la otredad, el cuidado de lo otro, porque es la casa que a todos que nos pertenece. Y ahora estamos viendo los efectos de la crisis climática, estamos viendo los efectos del calentamiento global, estamos viendo porque hemos vivido depredando bajo esa lógica de depredadores, de dominadores de la tierra y no de cuidadores de la vida, que es un poco lo que nos está planteando. Y eso mismo nos ha arrastrado hacia la pérdida del sentido de la otredad, es decir, pareciera que los sistemas están puestos en orden a hacernos pensar que somos absolutamente individuales y que lo que importa es la felicidad del individuo y que cada quien tiene la responsabilidad de labrarse su propia felicidad y desdibuja el otro, la otredad de nuestro entorno. Y entonces, al desdibujarse, por supuesto, dejamos de ver en el otro extremo de los vínculos que establecemos a la dignidad, al ser humano, a la vida que hay en el otro o en lo otro, eso sagrado que es la vida y que es la dignidad. Y la pérdida del sentido de la otredad pues nos ha llevado a que construyamos sistemas económicos que se olvidaron de que en el centro de toda la economía tenía que estar el ser humano y su dignidad y pusieron en el centro la ganancia, reemplazaron a la persona, a la dignidad humana por la ganancia. ¿Sí? Y por eso estos modelos de vida económico, político, están pensándose cada vez más en obtener ganancia, poder, concentración de riqueza,
que es todo lo que tiene que ver con la contracultura del individualismo, de la indiferencia, porque sacaron del centro a la persona y su dignidad. Y eso trae como consecuencia una cultura del descarte. Por supuesto, si se diluyen los vínculos que nos unen como familia humana, entonces lo que viene enseguida es los desencuentros, esas desconexiones, esas disfuncionalidades en las relaciones, porque ya no se vuelven vínculos, sino interacciones, transacciones con fines de obtener privilegio, obtener poder, obtener lucro, y entonces el otro simplemente es un objeto que si no me produce, no me sirve. Y los bienes de la creación no se vuelven en recursos que los utilizamos para yo tener privilegios, tener comodidades, sin importar las futuras generaciones. Esa dilución de la otredad es la que justamente me lleva a construir ahora modelos relacionales que son conflictivos y violentos por naturaleza. Y nos hace perder la capacidad política, es decir, la capacidad de salir de nosotros para entablar diálogos constructivos con el otro, para buscar caminos de entendimiento, para buscar una pertenencia común y un bien superior a esos bienes particulares, que es lo que luego el Papa Francisco nos está planteando en la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, fíjense ustedes que en estos rasgos, lo que él en estas encíclicas durante su pontificado, y sobre todo en tiempo de pandemia, estuvo insistentemente haciéndonos ver que esta noche epocal, estos rasgos de crisis, de cambio de época, están afectando a ese cuerpo que somos la humanidad. Y si nosotros no tomamos conciencia, nos podemos quedar enredados en las cifras, las muertes, los homicidios, y nos podemos quedar enredados, que son importantes para entender la complejidad y las tendencias y los patrones de comportamiento, pero en el fondo de todo eso, lo que vamos a encontrar son algunos de estos elementos, algunos de estos rasgos que marcan lo profundo de una crisis propia de un cambio de época. A partir de esos rasgos, me parece muy importante que entendamos que las interacciones que nosotros construimos en lo concreto de nuestros territorios están basadas por lo menos en 4 grandes nichos relacionales. Yo diría 3 fundamentales, porque la relación con nosotros mismos pues es una forma de relación, pero luego hay 3 tipos o nichos relacionales sobre los que podemos entender las oportunidades que tenemos. Recuerden que los católicos estamos llamados a ser testigos de esperanza y no profetas de calamidades. Ciertamente tenemos realidades muy complejas, muy difíciles, pero si nos quedamos allí y no tenemos la capacidad de levantar la mirada y de nutrir desde las raíces profundas de nuestra fe cristiana, entender que todo esto hace parte de unas realidades que han tomado distancia del deber ser, y un deber ser que ya estaba escritos, pero que además ya han sido redimidos, porque hemos vivido y estamos en este tiempo pascual precisamente viviendo la experiencia, la conmemoración, pero además la alegría de ver cómo el Dios que se encarnó, que tomó nuestra forma humana, que vivió nuestras vicisitudes, las derrotó y las derrotó por amor en la cruz, y que por su resurrección nos ha dicho que no estamos irremediablemente condenados ni a la injusticia, ni a la muerte, ni a la pobreza, ni a la violencia. Nos viene a dar esperanza. Y a partir de eso, yo lo que voy a tratar de ofrecer aquí en estas próximas diapositivas son algunos elementos desde donde nos viene a nosotros la profunda convicción cristiana de que la paz es posible. Que la paz es posible y que es evangelio puro. Por eso mismo no es opcional, es decir, todo bautizado tiene una dimensión dentro de su bautismo que es el sacerdocio bautismal, y ese sacerdocio bautismal nos hace ser mediación, al igual que Cristo en la cruz, que fue sacerdote y víctima. Nosotros compartimos el sacerdocio de Cristo, no el ministerial, pero sí el bautismal. Y eso nos hace naturalmente artesanos y constructores de paz, porque somos mediación para reconciliar al mundo con Dios, para reconciliarnos entre hermanos y para reconciliarnos con la creación.
Entonces, lo que les voy a compartir en esta figura no es una máscara de gas, lo que ustedes ven aquí es como tres nichos sobre los que yo quiero llamar la atención, porque es donde tenemos la mayor esperanza y oportunidad de ser verdaderos artesanos de paz. Y los laicos católicos, donde tenemos escenarios de ser ahí levadura del reino, agentes de cambio social. Por un lado, el ser humano es un ser social y como ser social, pues crece en un nicho relacional, la persona, la familia. La primera comunidad es la familia. Y la familia donde aprende a establecer relaciones. La Universidad de Harvard en el 2004 o 14, creo que es 14, he de tener el documento, puedo compartírselos al chat al final de esta presentación. En el 2014 creo publicó un estudió durante cerca de 80 años muchas generaciones de distintos estratos económicos, de distintas edades, generaciones, y a partir de ahí la pregunta rectora de esa investigación era ¿qué es lo que hace realmente feliz al ser humano? Y la conclusión, palabras más, palabras menos, que ustedes van a encontrar en este documento síntesis que les puedo compartir, es que el ser humano lo que lo hace feliz, lo único que puede labrar su verdadera felicidad no son ni las cosas que posea, ni los títulos que se ponga, ni las cosas, el poder que llegue a concentrar. Lo único que hace realmente feliz al ser humano es un sistema relacional sano. Eso procura la felicidad humana. Sistemas relacionales sanos, donde aprende, ejercita y lo aprende en la cotidianidad. Y ojo que llamo la atención sobre esto porque esto es para nosotros un llamado de atención urgentísimo. La familia necesita recuperar su papel de ser el vehículo, el lugar, la primera escuela, la cuna donde el ser humano aprende a construir vínculos sanos. Es ahí en la primera comunidad familiar y luego esa comunidad ampliada que es su sector, los niños con los que jugamos cuando estamos en la primera infancia, los vecinitos con los que empezamos a socializar, los de la cuadra, los de la colonia, los del barrio, los que nos encontramos, los que crecimos juntos en la escuela, compartimos esas relaciones absolutamente cotidianas que se dan en lo comunitario. Es allí un principal lugar desde donde podemos entender que la filigrana de las relaciones humanas son complejas y conflictivas, porque donde hay coexistencia humana hay conflictividad. Bendito mi Dios, somos distintos. Y esa diversidad pues nos pone a veces en tensión, pero lo malo no es que haya tensiones y conflictos, siempre va a haber, lo vimos. El Evangelio está repleto de toda la cantidad de conflictos de las primeras comunidades cristianas. No es problema. Ay, por ser las primeras comunidades cristianas no debería haber conflictos. Sí, lo sabía naturalmente. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? Les da las pautas, les da los criterios para asumir el conflicto desde una perspectiva diferente. Lo que hace negativo un conflicto es que usemos la fuerza, la violencia, o los evadamos o los utilicemos de manera negativa. Eso hace que el conflicto sea negativo, se vuelve destructivo, se vuelve violento y daña las relaciones y por lo tanto acarrea relación a todas las personas que están vinculadas. Dolor hay en todos los lados de cualquier vínculo que afronta un conflicto. La esencia de la comunidad, la palabra comunidad, pues habla fundamentalmente de la experiencia de vivir la comunión entre distintos. Eso habla de vínculo. El vínculo basado en la comunión está justamente planteado desde una perspectiva evangélica diferente. Es decir, somos hermanos fundamentalmente. Y pasa por el reconocimiento de mi propia dignidad y la dignidad que le ha sido conferido, que es exactamente igual a la mía, al otro, independientemente de lo que tiene, de lo que sabe, independientemente de la situación en la que vive. La persona es igual en dignidad porque somos hijos del mismo Padre. Y que esa dignidad que a todos nos arropa por igual es la dignidad. Somos dignos por amor.
y que en virtud de ese vínculo filial, de ese vínculo fraterno que nos une a todos, pues lo que nos corresponde, el hombre justo a los ojos de Dios, según el Antiguo Testamento, era el hombre que era capaz de establecer relaciones correctas, que era capaz de tratar al hermano en su nivel de fraternidad, de hermano, vivir el vínculo fraterno con el otro. Ese es el hombre justo delante de Dios. Y eso significa que allí nosotros estamos llamados a ejercitarnos. Necesitamos rehabilitarnos en la comunidad familiar, en la comunidad parroquial, en la comunidad escolar, donde los seres humanos viven sus primeros pasos de formación, donde se están educando para ser los futuros ciudadanos, los agentes de cambio social. Necesitamos estos espacios, recuperarlos para construir relaciones sanas. Pero esto es una responsabilidad mayúscula, porque significa que los padres dejen de poner en el centro la idea de darles a sus hijos lo que no tuvieron y de sacrificarles hasta el tiempo de calidad para poder darles cosas materiales, como calmando la conciencia y no dando tiempo de calidad para construir vínculos sanos. Y que de manera colaborativa, entendiendo que hoy por hoy las realidades donde padre y madre necesitan trabajar, hay familias ampliadas como redes de apoyo que tienen la capacidad no de ser los depredadores, abusadores, que es lo que vemos en lo cotidiano de nuestras comunidades. Los abusadores sexuales están generalmente dentro del círculo cercano de la familia, o amigos, o tíos, o primos, están desafortunadamente, en lugar de ser redes de apoyo para darles a los niños y niñas, a los adolescentes, espacios seguros donde los vínculos, la capacidad de vincular con el otro sea una capacidad sana. Las escuelas, exactamente igual, las parroquias, donde ejercitamos esta capacidad de vincularnos con el otro, reciban los elementos, las herramientas para saber comunicarnos, para saber vivir. Y en el sistema ampliado de relaciones humanas, pues es lo que se le conoce como el tejido social. Entonces muchas veces nos preocupamos de que las cifras de inseguridad, que las cifras de violencia, que el consumo de sustancias psicoactivas, que está afectando, que además la violencia del crimen organizado está afectando, rasgando el tejido social. Pero hay un tejido social que está más a nuestro alcance y con frecuencia a ese no le prestamos tanta atención. Preferimos ver ese otro tejido social que está mucho más amplio, más lejos de nosotros, porque es preferible ubicar la responsabilidad a otros, para que otros sean los que tienen, es que los gobiernos tienen que, es que los demás tienen que hacer, pero hay un nivel de relaciones que sí tenemos a nuestro alcance y con frecuencia a esas no les prestamos suficiente atención. Entonces, por eso tengo estos 3 microcírculos ahí cercanos, ¿no? La persona en relación a la experiencia de vivirse en comunidad, la comunidad familiar, la comunidad de, digamos, de apoyo ampliado, la comunidad barrial, la comunidad parroquial, la comunidad escolar, y en el sentido mucho más amplio, el tejido social, es decir, el pueblo, una comunidad grande, una comunidad amplia. Hay otro sistema de vínculos que son las estructuras. Dirán ustedes, ¿pero qué tienen que ver las estructuras con las relaciones? Es que el ser humano, además de tener una dimensión social, tiene una dimensión política. Y esa dimensión política tiene que ver con ejercer la ciudadanía definida, seguramente que ustedes ya lo han visto en los otros temas que han abordado desde esta formación, pero las instituciones fueron creadas para establecer un orden social. Un orden social que debe salvaguardar sobre todo la convivencia, la justicia, ¿sí? Y sobre todo el cuidado del desarrollo humano integral. Las estructuras se configuraron todas, uno en todas las estructuras que ve, que se han configurado, uno les lee su objeto misional y tienen en el espíritu de que llevó a fundar una institución,
siempre hay cosas preciosas en su naturaleza misional, hay cosas muy bonitas para proteger, salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para cuidar el desarrollo de las familias, las instituciones públicas o de carácter privado, pero ustedes van a ver cómo fueron creadas con intereses, digamos, con inspiraciones muy interesantes, y todas en orden a llenar un vacío que existe en la convivencia humana que requiere una intervención desde una estructura para desde ahí tratar de darle un soporte, de darle condiciones a la sociedad para que pueda ponerse al día en ciertas falencias que tiene para garantizar un desarrollo armonioso. Las estructuras también son personas, pero son formas de procedimiento, marcos normativos, son mucho más que personas. Sin embargo, la forma en que nosotros nos relacionamos con esas estructuras es la dimensión política de nuestras relaciones. Las relaciones que nosotros construimos es con las estructuras o con las instituciones, es lo que podemos entender como nuestra forma de vivir nuestra dimensión política. Cuando nosotros creemos que el Estado es algo por fuera de nosotros, que el Estado son las instituciones públicas, los gobiernos, y no el concepto de Estado no involucra a mi persona como ciudadano, entonces yo estoy renunciando a vivir mi dimensión política. Y ahí también hay rupturas, porque un ciudadano que deja las estructuras solas, que no vive su dimensión política en las relaciones, pues entonces deja las estructuras servidas para otros intereses, ya no al servicio del bien común de la ciudadanía. Entonces las estructuras fueron enfrentándose a situaciones complicadas, pero además a ciudadanos perezosos, a ciudadanos adormecidos, a ciudadanos enojados, a ciudadanos resignados o indiferentes. Y entonces las estructuras dejaron de servir a su objeto misional y empezaron a servir a otros intereses. Fueron cooptadas por intereses aparentemente lícitos, es decir, que nuestros sistemas políticos respaldan, y se distribuyeron las estructuras. Es vergonzoso ver cómo en América Latina los sistemas políticos que están en el trasfondo de nuestras democracias legitiman la distribución de las instituciones del Estado como si fueran una torta para repartir el botín. Y entonces las alianzas que hacen para poder tener el control político de un país están basadas en cómo se reparten las estructuras del Estado. En el momento en que los ciudadanos dejamos de cumplir nuestra función de ciudadanos, hay una disfuncionalidad política, hay una disfuncionalidad en la relación con las estructuras, y entonces primero las cooptaron políticamente los intereses politiqueros y luego las cooptaron los intereses criminales. Y hoy muchas de nuestras estructuras están literalmente al servicio del crimen para garantizar la impunidad. Y desafortunadamente nos quejamos, pero nosotros tenemos una real participación de eso, por acción o por omisión, pero tenemos una participación de esa realidad. Y por último, en los modos de vida. Cuando yo hablo de modos de vida, tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el territorio, con los bienes que nuestro territorio tiene. Territorios ricos en agua, en biodiversidad, ricos en cultura, en la cantidad de culturas que hay, en diversidad cultural, territorios ricos, modos de vida, formas de producir, todo usos y costumbres que tienen que ver con la forma en que nos vivimos dentro de un territorio y que se constituyen en modos de vida, pero que muchas veces fueron modos de vida que también empezaron a ser ya no para el disfrute de la alegría, de vivir la esencia del desarrollo, de habitar el territorio, sino que empezaron a ser marcados por las estructuras del mal. Y entonces empezaron a quitarnos el territorio. Antes, algunos de nosotros podemos contarles a nuestros hijos y a nuestros nietos de que teníamos la posibilidad de jugar en la calle sin miedo a que pasara nada, no pasaba nada. Hoy en día los territorios ya no nos pertenecen. Yo vivo en una cuadra, pero de la puerta de mi casa hacia adentro, y eso
pero de la puerta de mi casa hacia afuera, el control le pertenece a otras estructuras, generalmente dedicadas a la malignidad, al crimen. ¿Cómo es eso? Que para que alguien fuera de que se le niegan las oportunidades de trabajo digno, saca un puesto para vender tortillas y tenga que pagar derecho de piso. Eso habla de cómo hemos llegado a permitirnos como sociedades que el mal llegue a cooptarse absolutamente todo. Entonces el mal aprendió mucho de este esquema y nosotros que debíamos haberlo asumido, porque esto que les estoy planteando, vamos a ver cómo está planteado así en el magisterio de la iglesia, pues el crimen pareció tomarnos ventaja y entenderlo perfectamente bien y saber aprovecharse un poco de esta lógica, porque ha ido poco a poco entendiendo que si quiere controlar un territorio necesita una base social. Por eso entiendan por qué razón muchas veces el crimen entra ofreciendo cosas, supliendo la labor de una Cáritas. Empiezan a darle donaciones a los enfermos, despensas, empiezan haciendo casi como una labor social paralela. Recuerden que en la época de Pablo Escobar, Medellín sin Tugurrio regalaba casa y hay mucha gente que todavía adora a ese señor porque es que él se compadecía de los pobres y les daba. Tenía una base social que eso era lo que le daba tanto poder, por eso tenía tantas orejas, ojos en los barrios populares de Medellín y por eso era tan difícil capturarlo, pues porque tenía una base social que era toda su red de apoyo. Y se cooptan el tejido social para la criminalidad. Entonces, los niños, los adolescentes son ahora los que son los oídos del crimen organizado, son los jíbaros que llevan entonces la droga para que en ellos despiertan menos sospecha y la llevan hacia los parques, hacia donde hay que distribuirla, en fin. Se cooptaron las estructuras porque necesitan impunidad y se cooptaron los territorios. Lo que eran territorios de vida hoy son territorios vetados, tenemos fronteras invisibles y eso nos ha llevado a un arrinconamiento. ¿Y dónde quedan los espacios donde podemos entonces vivir la relacionalidad? Estamos perdiendo terreno. Si estamos diciendo que lo que procura el ser humano, felicidad, son las relaciones y los vínculos sanos, y los espacios donde esos vínculos acontecen cada vez nos pertenecen menos y le pertenecen a la criminalidad y a la violencia y a los actores del mal, ¿qué estamos haciendo? La levadura del reino, ¿qué estamos haciendo los bautizados para recuperar esos escenarios relacionales y devolvérselos a la fraternidad universal? Ese es el clamor del Papa Francisco. Ese es el clamor tanto en Laudato Si, ahí pone los cimientos de una antropología cristiana basada en una teología relacional, y luego en Fratelli Tutti, donde nos dice, si no recuperamos estos nichos vinculares, estamos irremediablemente condenados como humanidad, pero no. Recuerden que no podemos sucumbir, no podemos claudicar, porque nosotros tenemos nuestra convicción afincada en que no estamos irremediablemente condenados a esta realidad, por dura que parezca. El mundo nos ofrece muchas miradas y muchas de ellas de corte ideológico, que el cambio viene de abajo hacia arriba, que porque el poder es del pueblo, que el cambio viene de arriba hacia abajo, y una vertiente un poquito más reciente que dice que no, que es del centro hacia afuera. Eso nos dice el mundo a través de sus ideologías. Pero lo que nos dice el Evangelio es: ninguno de estos modelos de transformación de la sociedad para construir una sociedad de justas y en paz son completos, se quedan cortos. Y para que medianamente estos modelos logren funcionar, tendrían que desarrollar la capacidad de conectarse entre ellos adentro de un mismo nivel, porque la polarización que vivimos no nos permite vernos como hermanos adentro de un mismo nivel. Entonces, ¿de qué sacamos que el poder sea del pueblo, pero si entre los pobres se ven como enemigos y se destrozan entre ellos mismos? ¿De qué nos sirve hablar de que la sociedad civil, que hay que participar, si la sociedad civil también está polarizada? Entonces tenemos una sociedad civil de derecha, otra de izquierda, radicalizadas y polarizadas, compitiéndose por los recursos, tratando de concentrar y haciéndose como microélites también de poder como sociedad civil organizada.
Y luego los tomadores de decisión también, las élites absolutamente compitiendo por concentrar poder y riqueza. Si no tenemos la capacidad de conectar adentro de un mismo nivel y entre los tres niveles, no hay futuro para estas visiones de transformación que el mundo nos ofrece. Y a cambio de esto, el Evangelio nos da otra propuesta. Otra propuesta que tiene que ver con la que nos plantea a través de las dos parábolas el Evangelio, cuando Jesús le explica a los discípulos el reino, lo compara con un pequeño grano de mostaza y la levadura. Y quiero con esto hacer una interpelación personal, porque creo que con frecuencia nosotros estamos esperando que la paz venga de afuera. Entonces creemos que subiendo un buen católico a la presidencia, ese es el Mesías que nos va a traer la transformación. Volvemos a ser como los discípulos. Nos condenamos a la frustración porque estamos siempre con nuestras ideas, nuestros imaginarios de que el cambio viene de afuera, de que va a venir alguien con mucho poder a hacer, sí, magia, y con la magia va a transformarlo todo. Ese ya vino y se llama Jesús y nos enseñó que no es por ahí. También los discípulos en Emaús se declararon frustrados porque ellos sí que pensaban que él iba a ser el que iba a derrocar el imperio romano, el que iba, y resulta que no. Porque lo que Jesús explicó en las parábolas del reino nos dice que la transformación no es ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino que es en lo pequeño, no es el gran poder, es en lo pequeño, pero que tiene la capacidad de tocar realidad, de meterse en la realidad, de encarnarse en ella y desde adentro de la realidad. Y entonces ahí complementa con la parábola de la levadura. Es desde adentro de la levadura, de la masa, desde donde leuda, hace la transformación. Por ahí hay un cántico del profeta Isaías precioso cuando dice que la palabra es como el agua cristalina que desciende de los montes y que no vuelve al cielo sin antes haber irrigado y hecho fecunda la tierra. Ese es nuestro gran problema, que nosotros estamos viviendo a veces unas espiritualidades que nos desencarnan y nos desconectan profundamente de la realidad, porque estamos más pendientes de esas otras dimensiones que no son malas, que no son, pero si nos quedamos allí, no logran ninguna conversión ni ninguna transformación. Se vuelven barnices de evangelio que no encarnado pierde su eficacia. La transformación, en otras palabras, para decir, la construcción de la paz es la transformación de todo aquello que desconecta a la humanidad como cuerpo y se convierten en relaciones disfuncionales y por lo tanto se traduce en formas diversas de violencia. El Evangelio nos está diciendo, eso solo se puede transformar desde lo pequeño, desde las pequeñas actitudes, ¿sí? Y tiene que ir leudando hasta llegar a la cultura, a transformar todos esos nichos que les mostraba aquí, en esta imagen, a transformar todos esos niveles y esos nichos relacionales, pero basados en una transformación que empieza en el corazón del ser humano y que luego leuda, porque nadie es capaz de transformar o de convertir en otros lo que no ha sido capaz de trabajar hacia adentro. Y esto es fundamentalmente lo que el Evangelio nos está planteando. Y yo quiero llegar aquí, a este punto, retomando algo que en el concilio, en la etapa postconciliar, el Evangelii Nunciandi, lo que nos dice es, bueno, hay que actualizar la reflexión sobre qué es la evangelización y qué significa evangelizar. Estos números yo no los voy a leer aquí, pero se los dejo recomendados para que ustedes vuelvan a retomar Evangelii Nunciandi y se den cuenta que hablar de evangelización y hablar de construcción de paz es como hablar de la misma cosa. La construcción de la paz es inherente a la evangelización. O hablar de evangelización transformadora es una redundancia.
la evangelización naturalmente tiene que redituar en frutos de paz y de justicia. Y eso no lo estoy diciendo yo, Rosa Inés Floriano, eso lo dice el magisterio de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y ni siquiera es un documento social. Fíjense ustedes que en Evangelii Nunciandi la pregunta que se está haciendo el concilio, la etapa posconciliar, la iglesia se está haciendo la pregunta de qué evangelización hablamos, qué es la evangelización del mundo de hoy. Y esto todavía no hemos sido capaces de interpretarlo y de encarnarlo en nuestras formas de evangelización en la vida de la iglesia. Habla hacia una comunidad evangelizada, evangelizadora, que en palabras del Papa Francisco, pues es la iglesia sinodal. Es la vocación propia de la iglesia, los vínculos entre iglesia y evangelización, la iglesia inseparable de Cristo. Pero en el capítulo 2 se centra en qué es eso de evangelizar. Y habla de la complejidad de la evangelización. Y ahí nos advierte el riesgo enorme que tiene la iglesia cuando separa en la evangelización como por cuadritos. Entonces, uno es la evangelización carismática, es decir, el anuncio del mensaje. El otro es la evangelización litúrgica, es decir, los ritos, la parte celebrativa, y por allá la social como un apéndice, como si fueran tres cosas separadas. Y luego, por eso, el Papa Francisco toma este número de este capítulo y de ahí construye una nueva encíclica que es Evangelii Gaudium, y nos está diciendo, hemos perdido todas estas décadas. Como iglesia no hemos logrado entender la riqueza que este documento nos había dicho, y nos habla de renovar a la humanidad, y nos da la pista de los niveles de la transformación. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis para decir, la paz pasa por esos mismos niveles. Porque acá cuando nos dice cuáles son los niveles, dice la evangelización, la renovación de la humanidad, dice en otras palabras, la iglesia evangeliza cuando por la propia fuerza del mensaje que proclama, transforma al mismo tiempo y desde dentro formas de pensamiento y criterios de juicio. ¿En quién? En las personas. Las relaciones que establece, las estructuras que conforma y los modelos de vida. Aquí están los niveles de la transformación. Miren, aquí está claramente ejemplificado. La construcción de la paz no se hace con firmas de tratados. Eso es una parte para parar, digamos, es la paz negativa, es la paz del silenciamiento de los fusiles. Pero la verdadera paz de la que hablamos desde el cristianismo es la paz que brota desde el corazón del ser humano y que se transmite a través de las relaciones, se transforman las estructuras y se vuelve una cultura. Por eso hablamos de cultura de paz. Pero sigue conversiones en estos cuatro ámbitos. Y en estos textos del profeta Isaías está perfectamente interpretado. Yo con eso voy cerrando esta primera parte para que hagamos un primer momento de resonancias. En Isaías, capítulo 11, versículo 6, nos da la pista. Es eso de la conversión personal y relacional. Dice, pues es lograr que entre adversarios naturales convivan. ¿Y qué es convivir? Comer, jugar, trabajar juntos. Juntos. No importa que sean diferentes, adversarios naturales incluso, es decir, que tengan ideas distintas, que profesen religiones distintas, porque todas las fronteras que son de invención humana están ahí. Que todos los muros que nos separan están ahí, pero cuando somos capaces de convivir, jugar, comer, trabajar, coexistir, basados en esta lógica de que somos hermanos, aunque seamos diferentes, que es lo que nos propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ahí está puesto en esta visión de Isaías. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un pequeño niño los guiará. Es decir, no tiene que haber una autoridad con poder para que haga la paz negativa, la paz romana, esa paz que es a través de un régimen, sino que la coexistencia, aunque seamos adversarios naturales, es perfectamente posible.
Esa es la pregunta para los cristianos. ¿Cómo en la cotidianidad de nuestras relaciones, en lo personal y los vínculos relacionales que tenemos en el entorno cotidiano, podemos alimentar la sana convivencia? Tenemos que recuperar los espacios. Y aquí hay otros textos que lo dicen de manera mucho más explícita. El lobo y el cordero comerán juntos, ¿sí? Y sus crías jugarán juntos, comer, jugar, coexistir. Pero es que el problema es que ahora no coexistimos, porque en la casa nuestros horarios no coinciden. Y cuando logramos que coincida, el tiempo lo ocupa el celular y el televisor y las películas y Netflix y demás. No hay tiempo para la convivencia. No hay espacio para la convivencia. Todo está llevándonos y arrastrándonos a una individualidad feroz. Y entonces, ¿en dónde nos entrenamos a convivir? ¿En dónde? Y esos son los espacios que desde la fe cristiana necesitamos reconvertir intencionalmente para poder allí hacer la paz cotidiana. Esa paz que se vuelve capacidad, la capacidad de convivir, la capacidad de coexistir más allá de nuestras diferencias. Y luego en esta otra visión del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4, nos habla de la otra parte. Nos dice, él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces o podaderas. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Esto habla de la justicia. Fíjense que esto es como la paz social. La primera visión que se trabaja desde la capacidad relacional para la coexistencia. Hablamos de la paz social, la convivencia. Mientras que esta visión nos habla de la paz estructural, es decir, la paz estable y duradera, la paz justa. Yo sí, y al igual que John Paul Lederach, espero que un día exista eso como una sola palabra, porque no se pueden separar. La paz justa o la justa paz. ¿Sí? Es decir, las condiciones para que no hayan que usar armas, y esa es la conversión. ¿Cómo convertimos armas en herramientas de trabajo? ¿Cómo transformamos las condiciones políticas, culturales, económicas y ambientales para que no haya que matarse por los recursos, sino que los podamos labrar para el bien de todos por igual? Bien común. Y esto es evangelio y magisterio puro. Y aquí está un poco traducido en el enfoque de transformación social de conflictos, cómo se ve la construcción de la paz en el plano personal, cómo entrenarnos en actitudes pacíficas, es decir, cómo cultivamos en nosotros la no violencia, ¿sí? Cómo nuestras formas de pensamiento, piensen ustedes cuántas veces hemos pensado delante de Dios, reconozcamos cuántas veces hemos pensado que la mejor manera de vivir bien es que se eliminen a los malos. ¿Cuántas veces hemos caído en el pecado de decir los buenos somos más y merecemos estar seguros y tranquilos? Y no importa que hayan muchos Bukeles en el mundo que cojan a todos los hermanos que han caído en la equivocación y los echen a podrirse en las cárceles, porque es que los buenos somos más, la gente de bien, y necesitamos. Habla de formas de pensamiento que están legitimando la violencia, que están legitimando el descarte, y cómo nuestros criterios de juicio realmente están basados en el Evangelio de la Paz. Cómo nuestros comportamientos reflejan hombres y mujeres de paz. En lo relacional, nuestra comunicación, ¿cómo es? ¿Cuáles son nuestros patrones relacionales que nos gobiernan? ¿Somos competitivos o estamos hechos para la colaboración? ¿Competimos o colaboramos? ¿O establecemos relaciones de poder? ¿Sí? Para no enfrascarnos en estos temas de ideologías, de género, entonces que el derecho de los hombres, de las mujeres, pues construyamos relaciones entre hombres y mujeres sanas,
donde no haya ninguna dominación, sino relaciones de cuidado, y tengamos la capacidad de tramitar nuestros conflictos mediante el diálogo y la buena comunicación. Las estructuras, los modelos de vida. Ahí está todo lo que podemos hacer, y desde ahí nosotros como católicos tenemos un papel fundamental que desarrollar en las estructuras donde estamos, porque por nuestras profesiones, por nuestros oficios, por nuestros negocios, nos relacionamos en estructuras o con estructuras. Nuestro ejercicio de la ciudadanía, que seguramente ustedes ya lo han estado hablando en distintos temas, pues yo creo que ahí están los elementos fundamentales. Pero ¿cómo construimos sociedades pacíficas con una paz estable y duradera? Miren, aquí está la respuesta en estas dos visiones del profeta Isaías. Capacidades relacionales para el buen vivir, para la convivencia, y transformar armas en herramientas de trabajo. Condiciones sostenibles para una paz estable y duradera. Es decir, justicia. Paz con justicia. A esto se refiere las transformaciones de las cuales nos habla Evangelii Nunciandi. A esto se refieren las parábolas del reino, y a esto se refiere justamente estos conceptos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia están ahí presentes. La paz, esa paz que es como la paz social de la que se habla en las cartas de San Pablo a los Corintios, a los Efesios, derribar los muros que nos separan, pero la paz Shalom, que es esa paz integral que va mucho más allá de solo los vínculos, y es la paz justa, la reconciliación, porque son dos elementos que no se separan. En la visión cristiana de la paz y de la reconciliación están, léanse la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y ahí ustedes van a encontrar que todo bautizado es un ministro de la reconciliación. El sacerdote, el ministro sacerdotal, el ministro sacerdote ofrece el ministerio de la reconciliación, es decir, el sacramento de la reconciliación, pero los bautizados tenemos una misión de ser embajadores de Cristo, invitando a todos los seres humanos a acogerse a la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Construir un nuevo orden a partir de la transformación desde adentro hacia afuera. Por eso son dos conceptos que están muy estrechamente vinculados. Vamos a hacer una parada aquí para escuchar sus preguntas, resonancias o simplemente inquietudes. Adelante. Bien, podemos abrir entonces ahorita la sesión de preguntas y respuestas. A aquellos compañeros que consideren, pueden levantar la mano, los que estén aquí presentes, o en su caso también, pues podemos leer algunas preguntas que tenemos aquí también. Bueno, tenemos aquí un comentario. Tenemos aquí un comentario, sí, que me gustaría hacer para que también nos pueda, pues, explicar su punto de vista, ¿no? Aquí hablamos, y nos explicó usted a detalle, el tema de reconvertir para hacer la paz, ¿no? Estructural, la paz justa. Sin embargo, el tema de la paz justa nos lleva ahí a ciertos conceptos que pues desde de cada persona, de cada individuo, ¿no? Pues dependiendo de su posición social, económica, política, pues tienen cierta tendencia, ¿no? Nosotros como católicos ciertamente tenemos que basarnos en Sagradas Escrituras pues, para generar un criterio, ¿no? Sin embargo, esto no es sencillo. Sí.
¿cuál sería su comentario para fortalecer esta parte, ¿no? Porque sí, como dicen, cuando salimos al mundo, pues hay muchísima artillería pesada que, que complica ciertamente esta visión como católico. De acuerdo. Lo que pasa es que si no lo aplicamos a una realidad concreta, se nos queda en algo genérico, pero tienes toda la razón. Hay, digamos, en el ámbito de lo público, eh, cuando hablamos de justicia social, por ejemplo, eso inmediatamente nos lleva hacia las reacciones. Para algunos hablar de justicia social en la iglesia, eso es más asociado a la teología de la liberación, algunos lo tachan incluso de comunismo. El Papa Francisco lo ha defendido muchas veces diciendo eso es evangelio, hablar de justicia social es evangelio. Pero yo creo que hay un elemento importante y es que la justicia abarca esas múltiples dimensiones de la existencia humana y el centro de la justicia está puesto digo, en el centro, desde la perspectiva bíblica, está puesto en garantizar la vida digna a cada ser humano. Y yo soy una persona justa en la medida en que reconozco en el otro la igual dignidad y el igual derecho a vivir con dignidad como yo quiero vivir dignamente. Y que por eso no podemos sentirnos adversarios compitiendo por los recursos. Tenemos que aliar nuestras pobrezas y trabajar juntos por el bien común. Y fíjense ustedes que esa es una de las lógicas en las que en el camino nos encontramos. Curiosamente, a los pobres los han enseñado a pelearse porque ven en el otro pobre una amenaza, una competencia. Y entonces, como la razón por la que nosotros conflictuamos con mucha frecuencia tiene que ver con digamos, las limitaciones para el acceso a derechos, a recursos, a muchas cosas. Cuando yo veo en el otro mi competencia, pues lo veo como mi adversario y entonces, en lugar de colaborar con él para que juntos nos beneficiemos, a eso es lo que le llamamos el bien común, pues si yo lo veo como mi competencia, entonces cualquier cosa que él tenga además me la está quitando a mí. Y entonces es donde vamos entendiendo esa lógica depredadora entre nosotros. Y es allí un ejemplo claro. Yo recuerdo una cancioncita que aprendí en Centroamérica que decía, cuando el pobre crea en el pobre, construiremos solidaridad. Es decir, cuando el pobre crea en el pobre, vendrá la libertad. Y es justamente eso, porque nuestro mayor impedimento para lograr que los pobres salgan adelante tiene que ver con su dificultad para organizarse y trabajar juntos por el bien común. Los han enseñado a arrebatarse. Y no estoy diciendo de todas las pobrezas, porque yo he visto también que donde hay muchas veces mayor generosidad es en la gente pobre. Cuando uno va a misiones, son los pobres los que se desviven por dar de lo poco que tienen y son de una capacidad de entregarse de manera tan generosa, pero lo digo en el sentido social, en las comunidades empobrecidas, muy vulneradas, con frecuencia les han enseñado a verse como enemigos, como adversarios. Y todavía pensemos en cuál es el papel que muchas veces hacen las competencias por el poder político en las contiendas electorales. Polarizar y los pobres a veces defendiendo a otros sin argumentos, sin conocerlos, sin ideas para debatir, simplemente porque las narrativas de odio han hecho que entre nosotros nos empecemos a ver con odio y nos estigmatizamos y nos perseguimos. Entonces, cuando hablamos del tema de justicia, tiene que ver con la capacidad de reconocer en el otro la igual dignidad. Y cuando yo interactúo con el otro, soy capaz de reconocer, observar y respetar esa igual dignidad. Eso
es el hombre justo delante de Dios. Y eso aplica en la economía, eso aplica en la política, eso aplica en la cultura, eso aplica absolutamente en todo. Y ahí es donde nosotros tenemos digamos, el argumento para salir a enfrentar muchas otras posiciones que no tienen que asustarnos. Tenemos que tener la capacidad de dialogar con esas posiciones, no intentando afincarnos nosotros en una idea, sino decir que podemos realmente trabajar por el bien común sin que, digamos, alguien se tenga que quedar por fuera, porque si no, no es bien común. Es círculo cerrado. Creo que es un poco en esa lógica que va la comprensión de la justicia desde esta perspectiva. ¿Sí? No estamos hablando por justicia, la justicia jurídica, la justicia punitiva, sino la justicia que brota naturalmente de una coexistencia basada en la igual dignidad. A eso me refiero. Esa es la justicia evangélica. Perfecto, muchísimas gracias. Y también aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo practicar para diferenciar entre las personas y sus actos? Es decir, eh, tenemos que reconocer la dignidad de la persona como ser humano, pero lo que tenemos que aprender es a discernir sobre la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Eh, 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 Esa parte yo creo que es la que siempre nos confunde y la que siempre desafortunadamente vemos aplicada por parte de políticos y gobernantes, ¿no? Por parte de todos los seres humanos en realidad. Con frecuencia a nosotros nos pasa a otra escala, en otros ambientes de la coexistencia, pero también nos pasa. Ciertamente, el ser humano, eh, digamos, los actos de un ser humano, dicen en estos estudios de construcción de paz, nos dicen, miren, la forma en la que el ser humano finalmente elabora sus formas de pensamiento y sus formas de acción están basados en lo que tiene integrado en su sistema de creencias. Entonces, lo que uno se conecta por los sentidos con lo otro, ¿no? Con lo que está en nuestro entorno. Los 5 sentidos nos traen a nosotros información como a un computador, pero ya nosotros tenemos adentro un software programado que es nuestro sistema de creencias que interpreta la información que recibe y la codifica y la juzga. Y a partir de eso, lo que está ahí pregrabado en nuestro sistema de creencias, elabora el juicio y a partir de ese juicio genera en nosotros una acción o reacción. Y lo pongo claramente desde esta perspectiva. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo recibí una herida en mi infancia o adolescencia y a partir de allí olores o gestos de otras personas, el tono de voz de alguien o la forma en la que otro ser humano actúa, con frecuencia la percibo a través de mis sentidos, pero acá adentro, ¿sí? En mi memoria yo tengo archivado en mi sistema de creencias de que cuando alguien habla en tono de voz me está atacando. En un cierto tono de voz me está atacando. Inmediatamente me pongo a la defensiva o huyo o lo confronto o reacciono a la defensiva, es decir, devuelvo como una agresión lo que pensé, interpreté que era una agresión. Uno de los principios para la construcción de la paz justamente habla de eso, de la importancia de abrir un espacio entre el juicio y la percepción, o la percepción y el juicio, para que exploremos en mi propia persona qué de eso está atravesado por una herida personal, por un sistema de creencias, y qué de eso, a eso se le llama curiosidad paradójica, y por qué es mejor ir al encuentro del otro y escuchar al otro para tratar de entender qué lo llevó a pensar o actuar de X o Y manera. Y esa es la única manera en la que yo me libero de la condición de juez y me habilito para ser un constructor de puentes, es decir, un artesano de paz. Cuando yo me libero de la idea de ser juez, cuando elimino
¿sí? En ese espacio, en ese intervalo de curiosidad paradójica, le doy la oportunidad al otro. ¿No creen ustedes que fue lo que hizo Jesús cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio para que la ordenaran que muriera apedreada? ¿Qué hizo Jesús? En silencio se agachó y empezó a escribir sobre el piso. Estaba dando tiempo a la reflexión. Y él sabía que lo que había detrás de la actitud violenta, agresiva de todo ese entorno, legitimado por una cultura, por una creencia de que mujer sorprendida en adulterio tenía que morir apedreada, y qué es lo que él hace. Es decir, a ver, y es que el adulterio se comete solito por una parte, no, pues para que una mujer sea adúltera tuvo que haber hombres adúlteros, solo que él no lo dijo en esas palabras, lo dijo: el que esté libre de este mismo pecado que lance la primera piedra. ¿Y por qué empezaron a irse? Porque entendieron claramente de que del otro lado de ese pecado había otra parte que estaba siendo parte de ese mismo pecado. Y entonces, como por qué la mujer adúltera tiene que ser la que muere apedreada, ahí hay un desnivel, ahí hay una injusticia. Y eso es lo que hace Jesús. Sin necesidad de agarrarse a echarles un discurso, sin necesidad de, sencillamente, es un acto de coherencia en el que él mismo dice: yo renuncio a ser tu juez, vete y no peques más. Si ellos no te han juzgado, yo tampoco te voy a juzgar. Anda y no peques más. Eso es el concepto. A eso me refiero cuando separar de los actos es renunciar a la idea de actuar de jueces, porque si no, nunca vamos a tener la posibilidad de ejercer ese ministerio de ser mediación sacerdotal, que lo vivimos en el bautismo y que tenemos la posibilidad siempre de tender un puente donde otros han levantado un muro. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Algún otro comentario? Bueno, bien. Vamos entonces a proceder a agradecer mucho su participación a la licenciada Rosinés Floriano Carrera. La verdad es que ha sido bastante enriquecedora su explicación. Yo creo que algo que nos llevamos y que ahorita comentábamos entre las compañeras aquí de la Pastoral de Laicos Diocesana es que tenemos que aprender a coexistir aunque seamos diferentes. Ahora sí que no se vale vivir en paz a la fuerza o por obligación, y eso nos lleva a aceptar a los demás como son. Si no lo aprendemos, pues no vamos a hacer el bien común, no vamos a saber qué es la doctrina social y cómo aplicarla, y entonces estaríamos haciendo oídos sordos a todo lo que estamos escuchando en este ciclo de conferencias, ¿no? Y nuevamente, pues le agradezco muchísimo, licenciada, sus comentarios, sus enseñanzas y sobre todo haber querido participar compartiéndonos sus experiencias. Muchas gracias a ustedes por la Muchísimas gracias. No sé si quiere comentar algo. Y si algo igual que comentábamos es que se nos puede dar igual vía chat y todo para que compartamos algún contacto o algo para que los que estuvieron aquí presentes pudieran luego contactarla en su caso. Claro que sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que el chat no me deja habilitarlo para todos, sino que solo te tengo a ti, creo, José Julio Aranda, como chat directo. Y no me deja. Podemos entonces, si considera mandarme contacto y nosotros con muchísimo gusto lo Con compartimos. mucho gusto. Ahí lo acabo de compartir a ti y ya tú se lo puedes compartir al resto. Bien.
Muchas gracias. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a usted. A continuación, entonces, vamos a pedirle a nuestra compañera Wendy Canul, ¿sí? Sí, podemos entonces, hacer la oración por, por las elecciones, por favor. Oración por las elecciones. Oh Dios, que nos amaste hasta el extremo al enviarnos a tu Hijo nacido por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra faz y rasgos mestizos, y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos por la poderosa intercesión de la Madre del verdadero Dios por quien se vive, la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para construir con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, a continuación, entonces, no nos resta nada más que invitarles a nuestras siguientes conferencias. La siguiente que tenemos es el 6 de mayo, que se denomina La grandeza de México en nuestras manos, que será impartida por el licenciado Alejandro Soto Romero. Asimismo, tenemos el 20 de mayo, la conferencia que se denomina Trascendencia de las Elecciones 2024, que será impartida por el maestro Jorge Ortega Ibarra. No nos queda más que agradecerles nuevamente su participación, que nos sigan apoyando en la promoción, en la invitación hacia los diferentes compañeros y hermanos que están en sus movimientos y apostolados. Agradecemos a la Pastoral de Laicos Nacional, a la provincia de Yucatán, la atención y sobre todo el apoyo que nos han dado para que este tipo de conferencias se siga difundiendo. Tenemos ya dentro de 2 meses una gran responsabilidad como ciudadanos, pero también como católicos. Tenemos un compromiso y tenemos que participar. Entonces, el mensaje es hacer conciencia, pensar en nuestros valores cristianos y siempre, siempre pensar en la comunidad. Entonces, pues les deseo muy buenas noches, bendiciones para todos y nos seguimos viendo en las próximas conferencias. Muchísimas gracias a todos. Dios nos bendiga a todos. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, José Julio.